Mira, lo entiendo. ¿Quieres saber cómo la humanidad terminó efectivamente dirigiendo la galaxia como el diplomático jefe de la Tierra ante el Consejo Galáctico y la pobre alma responsable de explicar el comportamiento humano a nuestros vecinos alienígenas? Supongo que soy la persona más calificada para contar esta historia, aunque honestamente a veces creo que mi verdadero título de trabajo debería ser apologista profesional de la naturaleza humana. Mi nombre es Jack Murphy y estaba allí cuando todo comenzó. Bueno, no literalmente allí. En realidad estaba tomando café en Seattle cuando sucedió el primer contacto, lo que casualmente es parte de la razón por la que obtuve este trabajo. Resulta que soy uno de los pocos humanos que puede explicar el concepto de un café con leche con especias de calabaza a seres con bioquímicas y marcos culturales completamente diferentes, pero llegaremos a eso más tarde. El primer contacto oficial entre la humanidad y la comunidad galáctica sucedió en lo que consideraríamos un martes bastante promedio. Una nave enorme apareció en un momento transmitiendo en 47 idiomas diferentes. La Tierra estaba ahora bajo procedimientos de cuarentena estándar para civilizaciones pre-FTL. El hecho de que la Tierra estuviera ahora bajo procedimientos de cuarentena estándar para civilizaciones pre-FTL. Que el inglés no era uno de esos idiomas debería haber sido su primera pista de que las cosas no iban a salir como lo habían planeado. Vea él. Procedimiento estándar para descubrir una nueva especie de carenado espacial que implica una observación cuidadosa, una introducción gradual a la sociedad galáctica y un periodo de cuarentena de al menos 50 ciclos solares locales. Es un buen sistema, muy minucioso, muy lógico, había funcionado perfectamente durante los últimos 12.000 años, duró exactamente 6 horas. Con los humanos, la tripulación de la nave de cuarentena cometió dos errores críticos. Primero, asumieron que solo porque aún no habíamos logrado viajar a velocidad FTL, no podríamos llegar a su nave. Segundo, no tuvieron en cuenta la curiosidad humana, el ingenio y la incapacidad fundamental de nuestra especie para respetar las señales que dicen no entrar en cualquier número de idiomas. María González, una estudiante de posgrado en xenolingüística que realmente debería haber estado trabajando en su tesis en lugar de piratear transmisiones alienígenas, fue la primera en notar que los protocolos de comunicación de la nave de cuarentena eran notablemente similares al PIP básico. En 3 horas después, no solo había descifrado su base de datos de idiomas, sino que también había descubierto la contraseña de Wi-Fi de su nave. Sí, incluso las civilizaciones alienígenas avanzadas tienen Wi-Fi, lo llaman de otra manera, por supuesto, pero créanme, es Wi-Fi. Para la hora 4, la mitad de Internet estaba conectada a la red alienígena. Para la hora 5, alguien había descubierto cómo ordenar la entrega de comida a la nave de cuarentena. Y para la hora 6, el capitán de la nave, un ser llamado Verar que luego se convertiría en el jefe de seguridad del Consejo Galáctico y desarrollaría un tic nervioso cada vez que se mencionaba la palabra humano, intentaba explicar a sus superiores cómo habían recibido 300 entregas de pizza, 2000 solicitudes de amistad en su equivalente de Facebook y un virus que hizo que todas sus pantallas mostraran fotos de gatos. La cuarentena se rompió oficialmente cuando un oficial subalterno aceptó lo que pensaron que era una entrega estándar, pero resultó ser una delegación completa de la Tierra que de alguna manera se había metido de contrabando a bordo en cajas de pizza vacías. Hasta el día de hoy, nadie está muy seguro de cómo lo lograron y sinceramente, la mayoría de los extraterrestres tienen demasiado miedo de preguntar. Me trajeron como diplomático poco después de eso, principalmente porque era una de las pocas personas que podía explicar la cultura de la Tierra sin que pareciera que todos estábamos completamente locos. Aunque todavía no estoy seguro de haber tenido éxito en esa parte, seguramente los extraterrestres preguntarían durante esas primeras reuniones. ¿Entiendes la importancia de los protocolos adecuados de primer contacto? Oh, por supuesto, respondería. Hemos hecho cientos de protocolos de primer contacto. Tenemos películas sobre ellos y todo lo demás. Simplemente, en realidad no seguimos ninguno de ellos. Pero, ¿por qué has conocido a los humanos? Somos la especie que ve un cartel que dice pintura húmeda y tiene que tocarlo solo para asegurarse. Es entonces cuando generalmente comienzan a desarrollar esa mirada preocupada con la que me he familiarizado tanto a lo largo de los años. Es una mirada que dice oh, no, ¿en qué nos hemos metido? ¿Es demasiado tarde para pretender que nunca encontramos la Tierra? Pero esto es lo que pasa con los humanos. La comunidad galáctica aún lucha por entender. En realidad, no somos caóticos. Solo tienen una forma diferente de ver los problemas. Problemas donde otras especies ven barreras, nosotros vemos desafíos donde ellos ven reglas. Nosotros vemos pautas donde ellos ven imposibles. Nosotros escuchamos que aún no se ha hecho. Tomemos a Berza como ejemplo.
Después del incidente de la pizza, se les encargó crear nuevos protocolos de cuarentena más estrictos diseñados específicamente para contener a los humanos. Pasaron meses desarrollando el sistema de seguridad más completo jamás creado, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles que se les ocurrieron. Al día siguiente de implementarlo, encontraron que un trabajador de mantenimiento humano ya lo había superado porque, y cito textualmente, el sistema de ventilación se veía solo. Fue entonces cuando el Consejo Galáctico se dio cuenta de que tenían dos opciones: podían pasar el resto de la eternidad tratando de contener a los humanos. Anidad o simplemente podrían aceptar que íbamos a ser el problema de todos. Ahora eligieron lo último, aunque estoy bastante seguro de que algunos de ellos todavía lamentan esa decisión y que mis amigos fue solo el comienzo del ascenso de la humanidad a la prominencia galáctica, pero si crees que la violación de la cuarentena fue mala, espera que te cuente sobre el gran incidente del café de 2157, ahí fue cuando las cosas realmente se pusieron interesantes. Recuerda cómo mencioné el gran incidente del café de 2157. Bueno, aquí es donde el enfoque único de la humanidad a la ley galáctica realmente comenzó a brillar o causar incidentes diplomáticos. A veces es difícil notar la diferencia. Comenzó de manera bastante inocente durante una de nuestras primeras reuniones oficiales con el Consejo Galáctico. Nuestra delegación ofreció refrigerios como un gesto de buena voluntad. Procedimiento diplomático estándar. Lo que no sabíamos era que la cafeína estaba clasificada como una sustancia psicoactiva de clase 3 en la mayor parte de la galaxia, a la altura de algunas de sus sustancias más estrictamente controladas, así que imagina el pánico cuando la mitad del Consejo Galáctico de repente se encontró experimentando su primer café Basel. Pranan con sus sistemas cardiovasculares triples se vieron particularmente afectados. El embajador Cital literalmente rebotó en las paredes, no en sentido figurado literalmente. Su especie puede trepar paredes cuando se la estimula adecuadamente, lo cual era información que probablemente deberíamos haber tenido. De antemano, la legislación resultante se conoció como la Ley de Control de Bebidas Humanas, que clasificó todas las bebidas de la Tierra como intoxicantes potenciales hasta que se demuestre lo contrario. Intentamos explicar que C era solo una bebida para el desayuno, pero eso de alguna manera lo empeoró. La idea de que los humanos consumieran regularmente sustancias psicoactivas con el desayuno aparentemente no era tan tranquilizadora como pensábamos que sería. Pero aquí es donde se pone interesante. La ley especificó que las sustancias conocidas por alterar la conciencia estaban restringidas. Nuestros abogados, porque, por supuesto, enviamos abogados de inmediato al espacio, argumentaron que dado que se sabía que el café restauraba la conciencia en lugar de alterarla, técnicamente no violaba la ley. El hecho de que este argumento realmente funcionara dice mucho sobre la creatividad humana y los sistemas legales galácticos. La falta de preparación para los humanos estilo lógica BAT, que en este punto había desarrollado su famoso tic ocular, trató de contrarrestar redactando lo que pensaban que era una enmienda hermética. Todo lo que lograron fue crear lo que se conoció como la cláusula humana, el fenómeno donde cualquier nueva ley o regulación sería inmediatamente seguida por los humanos encontrando la forma más creativa posible de obedecerla técnicamente, mientras se perdía por completo su espíritu. El problema con los humanos, dijo Bat una vez durante una sesión del Consejo particularmente acalorada, no es que rompan las reglas, es que las siguen de maneras que de alguna manera nos hacen desear que las hubieran roto simplemente en su lugar. Tomemos el incidente con el acuerdo comercial arctano. El acuerdo establecía que ninguna especie podía establecer más de un puesto comercial por sistema solar. Los humanos respondieron construyendo estaciones espaciales que podían plegarse y moverse entre sistemas. Cuando se los desafiaba, argumentaron que no eran múltiples puestos comerciales, era el mismo puesto comercial, solo en diferentes lugares en diferentes momentos. La peor parte, tenían razón, no había nada en el acuerdo sobre que los puestos comerciales tuvieran que permanecer en un solo lugar o considerar el protocolo de traducción universal. Fiasco cuando el Consejo ordenó que todas las comunicaciones oficiales debían traducirse a todos los idiomas galácticos reconocidos. Esperaban que todos usaran matrices de traducción estándar. Los humanos, en su lugar, contrataron a miles de estudiantes de lingüística que necesitaban pagar sus préstamos estudiantiles. Resulta que la ley no especificaba cómo se debía hacer la traducción, solo que tenía que ser precisa. El Consejo intentó cerrar estas lagunas al hacer leyes más específicas. Esto solo llevó a leyes más largas con más lagunas. Intentaron hacer leyes más generales. Esto les dio a los humanos más espacio para la interpretación creativa. Incluso intentaron escribir leyes específicamente para evitar que los humanos encontraran lagunas, lo que solo resultó en que los humanos lo trataran como un desafío. Pero esto es lo que realmente desconcertó a la comunidad galáctica.
Nuestro hallazgo de lagunas generalmente terminó mejorando cosas que el diseño del puesto comercial móvil revolucionó el comercio en sistemas subdesarrollados. El núcleo de la traducción humana. Encontraron errores en las matrices estándar que habían estado causando incidentes diplomáticos durante siglos. Fue entonces cuando Berza ideó su proyecto más ambicioso hasta ahora, una base de datos integral de cosas que los humanos no se les permite hacerlo. Se suponía que sería la guía definitiva para prevenir el caos inducido por los humanos. El primer borrador tenía más de 10.000 entradas. En una semana, se había convertido en una lista de tareas para los humanos. Las entradas iban desde las específicas que los humanos no pueden enseñar a la inteligencia artificial a apreciar la ironía hasta las extrañamente específicas que los humanos no pueden resolver problemas matemáticos a través de la danza interpretativa, sin importar cuán precisos sean los resultados. Cada nueva regla era como hierba gatera para el ingenio humano. Cuando a los humanos se les prohibió modificar el equipo estándar de manera que violara las leyes de la física, comenzamos a encontrar formas de trabajar con las leyes de la física de maneras que probablemente deberían haberlas violado, pero técnicamente no lo hicieron. Cuando nos dijeron que no podíamos llevar armas no estándar a funciones diplomáticas, alguien apareció con un arma estándar que había sido tan personalizada que prácticamente era arte, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se formó la Alianza Antihumana. Pensarías que este sería un punto bajo en las relaciones galácticas humanas, pero bueno, déjame contarte sobre la vez que la humanidad se unió a una organización antihumana solo para ver qué pasaba. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Sobre esa alianza antihumana, pensarías que una organización dedicada a una humanidad opuesta sería lo suficientemente inteligente como para verificar si sus nuevos miembros eran humanos. Te equivocarías en su defensa. El formulario de solicitud no preguntaba específicamente si era humano, solo preguntaba si era humano. Para la designación de especies sí. Los humanos que solicitaron derribar a ciudadanos galácticos preocupados técnicamente cierto pero no en la forma en que la alianza pretendía. Para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, los humanos ya habían sido elegidos para la mayoría de los puestos de liderazgo, habíamos mejorado su eficiencia organizativa, agilizamos su programación de protestas y les presentamos el concepto de viernes casuales. La alianza se encontró en la incómoda posición de ser más efectiva que nunca, mientras que simultáneamente fallaba espectacularmente en su objetivo principal de oponerse a la influencia humana. El Comité de Ética del Consejo Galáctico tuvo que llamar a una sesión de emergencia solo para determinar si esto contaba como infiltración o simplemente participación comunitaria realmente agresiva. Eventualmente dictaminaron que era técnicamente legal, pero por favor dejen de hacer cosas como esta. Esa frase, por cierto, terminó convirtiéndose en el lema no oficial de la humanidad en la sociedad galáctica, pero el Comité de Ética tenía problemas más grandes con los que lidiar que los humanos. Unirse a su propio grupo de oposición, estaban demasiado ocupados tratando de manejar todas las formas en que los humanos ayudaban a otras especies. Ver los humanos tienen esta cosa sobre arreglar problemas, no es suficiente que resolvamos nuestros propios problemas, nos sentimos obligados a resolver los de todos los demás, quieran o no. Por lo general no tomamos el Zig-Tarani. Son una especie que se comunica completamente a través de patrones complejos de bioluminiscencia. Estaban teniendo problemas con la contaminación lumínica del tráfico espacial cercano que interfería con sus conversaciones antes de que el Comité de Ética pudiera terminar de revisar su queja. Un grupo de ingenieros humanos ya había inventado y distribuido lo que llamaron bolas de discoteca de la justicia, satélites orbitales que crearon zonas de oscuridad perfecta mientras que simultáneamente ponían lo que los humanos describieron como un espectáculo de luces realmente asombroso en la atmósfera superior. ¿Resolvió el problema? Sí. ¿También convirtió el mundo natal de los Zec-Yarani en lo que parecía una fiesta espacial perpetua? También sí. El Comité de Ética pasó 3 semanas tratando de determinar si esto contaba como contaminación cultural o enriquecimiento cultural. Luego estuvo el momento en que los humanos descubrieron que los Yead, una especie de seres cristalinos basados en silicio, estaban teniendo problemas con los recursos. Los humanos resolvieron esto introduciéndoles el concepto de influencias de las redes sociales. Ahora los Yead tienen su propia versión de Instagram donde muestran sus arreglos de cristales más eficientes y las últimas adquisiciones de minerales. Su economía se reestructuró por completo en torno a la influencia de los cristales. En un mes, el Comité de Ética tuvo que crear una nueva clasificación solo para soluciones humanas. Eficaz, pero preocupante, pero quizás la intervención humana más controvertida fue la gran iniciativa de exportación de democracia de 2159 humanos al enterarse de que algunas especies nunca habían desarrollado sistemas democráticos. Decidieron compartir el don del voto. Esto llevó a la creación de la Comisión Electoral Galáctica,
que rápidamente tuvo que lidiar con preguntas como ¿puede una mente colmena votar varias veces? ¿Y si una especie se reproduce por mitosis, ambos organismos resultantes pueden mantener los derechos de voto de los originales? El comité de ética intentó detenerlo, pero luego los humanos les presentaron el concepto de obstruccionismo. El debate resultante duró 6 meses estándar y solo terminó cuando alguien se dio cuenta de que los humanos habían seguido adelante e implementado su sistema de votación mientras todos discutían sobre si se les debería permitir implementar su sistema de votación. Verar, que en ese momento había desarrollado un segundo tic ocular para igualar al primero, trató de poner algo de orden en el caos estableciendo el Departamento de Contención Humana. Esto fracasó espectacularmente cuando los humanos interpretaron la contención como una gestión de proyectos y la convirtieron en una burocracia altamente eficiente dedicada a ayudar a los humanos a ayudar a otros de manera más efectiva, pero todo esto fue solo un preludio de la verdadera crisis. Uno que finalmente respondería la pregunta de qué sucede cuando le das a una especie conocida por sus buenas intenciones caóticas acceso a la autoridad de toda la galaxia. La respuesta, como resultó, involucró patitos de goma, muchos patitos de goma, pero antes de llegar a esa parte de la historia, debes entender cómo los humanos lidiaban con el poder real. Ya sabes lo que dicen sobre el poder absoluto que corrompe. Resulta que nadie le dijo a los humanos que se suponía que la corrupción era algo malo. Corrompimos el sistema al hacerlo funcionar mejor, que aparentemente no era como se suponía que funcionaba la corrupción. ¿Recuerda esos patitos de goma que mencioné? Bueno, llegaremos a eso. Pero primero déjame contarte sobre la crisis galáctica de 2160 o como la llamaron los humanos. El martes comenzó cuando el colectivo Colmena del Sector 7 decidió entrar en una meditación colectiva. Normalmente, esto no sería un problema, excepto que el colectivo Colmena era responsable de mantener los relés de comunicación cuántica para aproximadamente un tercio de la galaxia y se olvidaron de configurar un mensaje de fuera de la oficina cuando comenzaron las comunicaciones. Para descomponerse y propagarse el pánico, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Las diversas especies propusieron sus soluciones tradicionales. El Pranan sugirió un siglo de cuidadosa deliberation. Los Ciarani recomendaron formar un comité para estudiar los efectos de formar otros comités. El cristalino Yeat quería resolverlo a través de la formación interpretativa del cristal. Entonces, el representante de la humanidad levantó la mano y dijo: ¿qué pasa si simplemente lo apagamos y lo volvemos a encender? El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias especies tuvieron que verificar sus traductores universales para asegurarse de que nada se había perdido en la traducción. Los espasmos oculares de Vera se sincronizaron por primera vez en la historia registrada. ¿Quieres reiniciar la red de comunicación cuántica? Alguien finalmente preguntó. Sí, pero como todo a la vez. Ya sabes, como cuando tu computadora se congela, la red coordina millones de partículas cuánticas entrelazadas a lo largo de miles de años luz, así que necesitaremos un botón de reinicio realmente grande, y ahí es donde entran los conductos de goma. Verás, los humanos habían notado algo sobre el entrelazamiento cuántico que todos los demás habían pasado por alto porque parecía partículas cuánticas entrelazadas demasiado obvias. Se comportan como si estuvieran conectadas por un juego cósmico de patito de goma y cuerda, así que construimos un patito de goma gigante en el espacio. Hecho de materiales sensibles a la cuántica, el plan era simple: usar el pato como un punto focal cuántico para esencialmente reiniciar toda la red. El hecho de que tenía que tener forma de pato era, según los físicos cuánticos humanos, muy importante para las matemáticas, aunque nadie podía explicar exactamente por qué. La mayoría de las especies votaron en contra de este plan. Los humanos siguieron adelante y lo hicieron de todos modos porque en este punto todos estaban demasiado ocupados teniendo crisis existenciales sobre el pato para detenernos. Funcionó tan bien que no solo solucionó el problema de comunicación, sino que también mejoró la eficiencia de la red en un 500%. Cuando se les preguntó cómo, los ingenieros humanos simplemente se encogieron de hombros y dijeron algo sobre la dinámica cuántica del pato. Ahí es cuando la galaxia aprende algo aterrador sobre los humanos: somos más efectivos cuando todos los demás piensan que nuestras ideas son completamente locas. El Consejo Galáctico se enfrentó al hecho de que los humanos habían resuelto una crisis construyendo un pato espacial gigante. Tuvo que reconsiderar seriamente su posición sobre los métodos de resolución de problemas humanos. Crearon un nuevo protocolo de emergencia. Si todo lo demás falla, pregúntenle a los humanos. Pero prepárense para la solución. Esto llevó a que los humanos estuvieran a cargo de cada vez más situaciones de respuesta a crisis. Solucionamos una posible guerra entre dos especies al presentarles juegos multijugador.
Solucionamos un colapso económico al crear un servicio de entrega de pizzas en toda la galaxia. Prevenimos una supernova al... Bueno, en realidad, nadie está muy seguro de cómo evitamos esa supernova. El papeleo solo dice sujétenme la cerveza, seguido de una serie de ecuaciones que hacen llorar a los físicos teóricos. Pero la verdadera prueba llegó cuando tuvimos que lidiar con la burocracia en sí. El Consejo Galáctico había acumulado tantas reglas, regulaciones y procedimientos a lo largo de los milenios que se había vuelto casi imposible hacer algo. Las especies se extinguirían. Esperando que se procesaran sus solicitudes de permiso, los humanos observaron este sistema y no vieron un problema sino una oportunidad. Unidad. Introdujimos nuestra arma secreta, la escritura de memorandos pasivo-agresivos en 6. Durante meses habíamos convertido la burocracia en un arma, convertimos la burocracia en una herramienta para la eficiencia, hicimos que el llenado de formularios se convirtiera en un deporte extremo, introdujimos el concepto de cumplimiento malicioso en una galaxia que no tenía idea de lo que la golpeó. Vera, al ver a los humanos convertir la burocracia que se suponía que los contenía en una herramienta para hacer las cosas, finalmente se rindió y se tomó unas largas vacaciones. Lo último que escuché es que están organizando un pequeño retiro de meditación en la nebulosa del Cangrejo para enseñar a otras especies cómo lidiar con la innovación humana, pero incluso esto fue solo el calentamiento para nuestra obra maestra, la reestructuración completa de la democracia galáctica, y para eso necesitábamos presentar a la galaxia algo que nunca habían visto antes. Noche de juegos. Déjenme contarles sobre el día en que la humanidad introdujo el concepto de noche de juegos a la política galáctica. Comenzó como una broma, que es como comienzan la mayoría de las ideas humanas revolucionarias. Alguien en el núcleo diplomático notó que las reuniones del Consejo Galáctico tenían mucho en común con los juegos de rol de mesa. Sesiones largas, reglas complejas y participantes que no podían ponerse de acuerdo sobre cómo funcionaban esas reglas, así que propusimos una solución radical al estancamiento en el Consejo, convirtiendo la gobernanza galáctica en lo que llamamos un juego de estrategia multijugador con implicaciones en el mundo real. El hecho de que esto describiera con precisión la mayoría de los sistemas políticos aparentemente no era obvio para nadie más que los humanos. Las reglas eran simples, cada especie representaría sus intereses a través de la mecánica del juego. Quería proponer una nueva ruta comercial tirada para la diplomacia. Necesidad de resolver una disputa fronteriza, que es una acción disputada. Quiere obstruir, mejor tener suficientes bocadillos para durar hasta los turnos de los otros jugadores. Lo sorprendente no fue que funcionó, sino lo bien que funcionó. Resulta que cuando enmarcas Interstellar Politics como un juego, las especies realmente se involucran en aprender las reglas. Incluso el colectivo Colmena, recién salido de su retiro de meditación, se unió con entusiasmo, aunque tuvimos que explicarles que no podían jugar todos sus turnos simultáneamente. Los bromistas, que nunca podían tomar una decisión en menos de una década, de repente se convirtieron en expertos en eficiencia cuando introdujimos límites de tiempo de turno. Los cristalinos YTH crearon elaboradas guías de estrategia. Los Zeta Terani convirtieron sus pantallas bioluminiscentes en los indicadores de estado más impresionantes de la galaxia. Los Bat, que habían sido sacados de su retiro para observar este nuevo sistema, observaron con horror cómo se desarrollaba la sesión del Consejo más productiva de la historia a través de lo que era esencialmente un juego de mesa glorificado. Sus tics oculares se habían convertido en un espasmo facial completo cuando se dieron cuenta de que los humanos habían creado accidentalmente un gobierno funcional al tratarlo como un juego de Dungeons and Dragons espaciales, pero el verdadero genio del sistema no era la mecánica del juego, sino el juego meta que presentamos. Conceptos. Al igual que los logros desbloqueables por completar con éxito misiones diplomáticas y misiones secundarias para ayudar a especies en desarrollo, de repente las especies que habían estado ignorando sus responsabilidades galácticas durante milenios estaban compitiendo para ver quién podía completar la mayor cantidad de misiones de ayuda humanitaria. Creamos un sistema de puntos para la protección ambiental que convirtió la conservación en un deporte competitivo. Los Pranan, tradicionalmente la especie industrialmente más agresiva, se convirtieron en conservacionistas fanáticos de la noche a la mañana. Solo para superar la puntuación de sostenibilidad YTH, la alianza antihumana, aún liderada por humanos, se convirtió en el partido de oposición más eficaz de la galaxia al tratar la resistencia política como un gremio de asaltos. Incluso comenzaron a programar sus protestas para evitar conflictos con los caballeros de asalto. Cuando algunas especies se quejaron de que esta no era una forma seria de dirigir una galaxia, presentamos el paquete de expansión de Series Business, que agregó puntos de burocracia adicionales para mantener el procedimiento adecuado. De repente,
Incluso las especies más formales se estaban divirtiendo. Mientras se presentaba el papeleo por triplicado, agregamos eventos de temporada para las principales conferencias diplomáticas, logros especiales para la resolución de conflictos y una brecha en toda la galaxia. Tabla de clasificación de limpieza ambiental, la primera vez que una especie desencadenó el logro de paz en nuestro tiempo, al resolver un conflicto de siglos de antigüedad, solo para obtener los puntos de logro sabíamos que habíamos creado algo especial. Pero quizás lo más impresionante fue el surgimiento de los sistemas de alianza entre especies. Los enemigos tradicionales comenzaron a trabajar juntos para completar desafíos grupales. Las especies que no se soportaban entre sí operaban en cooperación temporalmente para las carreras de logros. Incluso tuvimos que implementar reglas anticampamento de spawn en las negociaciones comerciales. Bat vio como el trabajo de toda su vida de mantener el orden galáctico a través de una regulación estricta se reemplazaba por lo que equivalía al MMO más grande de la galaxia. Finalmente admitieron la derrota. Presentaron su renuncia con una nota que simplemente decía: si no puedes vencerlos, únete a ellos, buscando al gremio. La vieja guardia del Consejo Galáctico se horrorizó al descubrir que accidentalmente habían puesto los humanos a cargo de todo al permitirnos escribir las reglas del juego. La nueva guardia estaba demasiado ocupada tratando de optimizar sus árboles de habilidades para preocuparse, y así fue como la humanidad terminó manejando efectivamente la galaxia, no a través de la fuerza o miedo. Pero al hacer que la burocracia sea divertida, convertimos la administración en una forma de arte, la gobernanza en un juego y, de alguna manera, hicimos que la galaxia fuera más eficiente al hacerla menos seria. Pero la mejor parte es que recién estamos comenzando. Esperen a escuchar acerca de nuestros planes para las Olimpiadas Galácticas. Así que aquí estamos, varios años después de lo que el Consejo Galáctico denomina oficialmente la evolución administrativa humana. Ray llama extraoficialmente o no, están en eso. De nuevo, sigo siendo el diplomático jefe de la Tierra, aunque en estos días mi trabajo consiste principalmente en explicar a otras especies que sí, los humanos en realidad son así todo el tiempo y saben que no vamos a parar. El pato gigante, Quan, se ha convertido en una atracción turística. Cada especie tiene su propia teoría sobre por qué tenía que tener forma de pato y los humanos han hecho una competencia no oficial para encontrar explicaciones cada vez más extrañas. Mi favorita personal es que en realidad es un pollo, pero la curvatura del espacio-tiempo hace que parezca un pato desde la mayoría de los ángulos. Verar finalmente ha aceptado el caos. Ahora están ejecutando el gremio más exitoso en la política galáctica, especializado en acelerar los procedimientos burocráticos. Su récord personal para procesar un permiso de desarrollo planetario es de 3 minutos y 14 segundos. Los twitches de ojos se han convertido en su marca registrada. Celebración de la victoria. La alianza antihumana ha tenido tanto éxito en oponerse a las iniciativas humanas que los humanos han comenzado a presentar propuestas solo para la alianza puede derrotarlos dramáticamente. Se ha convertido en una especie de teatro político que todos fingen no disfrutar, pero nadie quiere detenerlo. El café ahora está oficialmente reconocido como una sustancia controlada, pero hay una red clandestina completa de clubes de café donde las especies de toda la galaxia se reúnen para experimentar el brebaje prohibido. El embajador Clixatal dirige el más grande, aunque todavía insisten en que pueden dejarlo cuando quieran. El Departamento de Contención Humana ha sido renombrado como el Departamento de Gestión de la Innovación Humana, aunque la mayoría de las especies simplemente lo llaman el departamento de que están haciendo ahora. Su trabajo principal es tratar de predecir lo que los humanos pensarán a continuación, lo cual es básicamente imposible, pero los mantiene ocupados y esa lista de cosas que los humanos no pueden hacer ahora es lectura obligatoria en todas las academias diplomáticas de la galaxia, no como un libro de reglas, sino como una historia de la innovación humana. Cada entrada viene con un estudio de caso de cómo los humanos logran cumplir con la tarea prohibida de todos modos, pero quizás el cambio más significativo ha sido en cómo otras especies ven a la humanidad. Ya no somos vistos como la aterradora advenedizos que rompen cada regla que encontramos, ahora somos vistos como los aterradores advenedizos que rompen cada regla que encontramos mientras llenamos el papeleo apropiado y ganamos puntos de logro. La galaxia ha aprendido a lidiar con los humanos de la misma manera que los humanos lidian con todo al convertirlo en un juego que todos podemos jugar. Junto, seguro que algunas especies todavía se quejan de que no tomamos las cosas lo suficientemente en serio, pero es difícil discutir. Con los resultados la paz ha aumentado, la eficiencia ha aumentado y por primera vez en la historia galáctica la reunión de presupuesto anual fue descrita como realmente divertida. Incluso hemos comenzado a exportar nuestra particular marca de caos organizado a las galaxias vecinas. La galaxia de Andrómeda recientemente envió una delegación para aprender sobre nuestro sistema gubernamental. Se fueron luciendo un poco conmocionados, pero se llevaron un patito de goma con ellos, así que contamos eso como una victoria, y yo todavía estoy aquí todavía explicando la humanidad a la
Galaxia en general estos días, aunque paso menos tiempo disculpándome por la naturaleza humana y más tiempo enseñando a otras especies cómo canalizar su propio caos interno, resulta que todos tenemos un poco de humanidad en nosotros, solo necesitaban permiso para dejarlo salir, así que si alguna vez estás en la galaxia y ves a un grupo de especies diversas reunidas alrededor de una mesa, tirando dados para determinar políticas comerciales mientras discuten sobre física cuántica de patos y beben café de contrabando. Bueno, ahora sabes cómo empezó todo, solo recuerda que en el espacio nadie puede escuchar tus planes, pero definitivamente pueden ver tu posición en la tabla de clasificación. Fin del informe. Este es el embajador Jack Murphy. Me despido. Tengo que irme. Hay una redada en el archivo burocrático que comienza en 5 minutos y mi gremio necesita su apoyo. Diplomático. Por supuesto, sigo jugando. Escribí la mitad de las reglas. Además, alguien tiene que mantener sincronizados los tics oculares de Vera.